Buenas tardes. Hoy es día 18 de febrero y esta mañana el Ministerio ha publicado por fin las listas de resultados provisionales del MIR 2019. Vamos a hablar de lo que conocemos con esta publicación y de algunos consejos para los opositores que os acabáis de examinar. Bueno, lo primero, mucho ánimo, saludos a todos los que nos estáis viendo a través de YouTube en vuestra casa. Habéis hecho un esfuerzo gigantesco para llegar hasta aquí y lo que tenéis que hacer es tomaros las cosas con calma, disfrutar de ese descanso que os habéis ganado como nadie y bueno, esto ya está todo hecho y estar simplemente pendientes de un plazo que vamos a comentar muy importante que se inicia a partir de mañana de 5 días para poder reclamar si hay algún defecto que observes en tu puntuación en los listados provisionales del Ministerio. Bueno, vamos a hablar sobre los presentados. Nosotros estamos estimando que este examen lo habéis hecho en torno a unos 15.000 médicos. Finalmente, sois 14.945, es decir, 55 menos de lo que estimábamos, pero muy en la línea de lo que estimábamos para el servicio POSMIR. Fijaros que en los últimos años el número de médicos presentados no ha dejado de crecer y eso es uno de los factores que explican esa enorme dificultad que se está generando en los últimos años para conseguir un buen resultado, un buen número de orden. O sea que es el MIR con mayor número de presentados de este siglo, con casi 15.000 presentados. Respecto al examen, el examen que se realizó el 25 de enero de 2020, examen MIR 2019, es la puerta de acceso a la especialización en España y es un examen que ha mutado, ha tenido 175 preguntas más 10 de reserva, con 4 opciones de respuesta, una penalización por cada 3 fallos te quitas el equivalente a un acierto y lo que te queda es lo que llamamos preguntas netas. Así, preguntas netas es igual a válidas menos un tercio de erróneas. El tiempo para realizar este examen más corto se ha eliminado un 20%, es decir, 1 hora, y había que hacer el examen a la misma velocidad que los otros años, pero tenía una duración menor, 4 horas. Han caído preguntas de todo el grado de medicina, aunque en distinta proporción de cada una de las asignaturas, y la función del examen no es separar buenos de malos médicos, porque ahí, además del conocimiento teórico, intervienen otras muchas cosas que no puede medir el examen, sino ordenar por las puntuaciones que obtienen los 15.000 presentados el mismo día antes del mismo examen para facilitar la elección de plaza. Equivale a esto que cada uno de vosotros sois un taxi, que querréis recoger un pasajero, que en este caso es vuestra plaza, y para eso el Ministerio lo que hace es establecer una lista de forma que el primer pasajero, esto se monta en el taxi número 1 y así hasta que se agotan las plazas, o bien otras disquisitudes como por ejemplo el cupo de extranjeros, del que sabéis solo hay un 4% de las plazas reservadas para los extranjeros afectados por el cupo. ¿Qué sabemos del baremo académico que, como sabéis, ha cambiado este año? La escala ahora era de 5 a 10 más la tesis doctoral, es decir, de 5 a 11. Pues bueno, la mediana de baremo académico es de 7,15 y si comparamos con la mediana que estimamos para los últimos MIRES en base a este cambio de baremo, que sería en torno a un 7,4, pues hay un descenso en la mediana de baremo. ¿Y a qué se debe ese descenso? A que la estimación que hacemos está mal, hay mayor número de puntuaciones de baremo más bajas. Pues fijaros, aquí está por segmentos de baremo el origen de esa caída en la mediana. Fijaros que esta raya que os hemos pintado de amarillo corresponde a los baremos de aprobado, es decir, entre 5 y 6,99. El año pasado no llegaba a 4.000 y este año hay 6.550 personas con un baremo de aprobado, sobre todo en base a una puntuación de baremo de 5. Y pensamos que eso realmente es probablemente que el Ministerio se ha quedado sin tiempo para poder baremar los expedientes académicos de las personas que no eran recién graduadas o que tenían el baremo de última generación que ellos han pedido. Esto en el caso de licenciados en medicina, médicos mayores o bien médicos que provienen del extranjero han tenido que baremar manualmente
de esos expedientes y probablemente se han quedado sin tiempo y hayan asignado en las listas provisionales a muchas de estas personas un baremo de 5. Os decimos esto porque aproximadamente el 25% de los baremos académicos de los listados provisionales del MIR tienen un baremo de 5 y esto no encaja con la historia previa del examen MIR. Así que pensamos que será una cosa que debéis corregir, debéis reclamar para que el Ministerio cambie esas puntuaciones de baremo en las listas definitivas. Respecto a las preguntas netas, la mediana de la población MIR, es decir, de todos los presentados, de los casi 15.000, está en 85,33 netas. Si comparamos con los 2 últimos años, en los que hemos hecho una reducción para poder hacer comparaciones en base a 175 preguntas, hemos hecho una reducción proporcional pasando de 225 a 175, el año anterior la mediana era de 80 y hace 2 años la mediana rondaba las 92 netas, es decir, que prácticamente este examen ha quedado en un sándwich entre la dificultad de los 2 últimos años, tal y como os habíamos hablado en los vídeos de PostMIR. ¿Qué está pasando con las preguntas netas de la población MIR? Si miramos los 10 últimos años, esto es la distribución en 175. Hemos cogido el primer examen de 225 preguntas y lo hemos comprimido a 175 para poder comparar con lo que vamos a ver este año. Y fijaros, esta es la distribución de un examen donde aproximadamente 2009 y 2010 la mitad de la población o un poco más de la mitad eran médicos españoles y en torno a un 45% médicos extranjeros. Es más bien una meseta más que una montaña. Es como un flan aplanado donde no hay excesiva densidad en ninguno de los tramos de preguntas netas. Si seguimos avanzando, 2011 empezamos a ver un acúmulo de gente en puntuaciones más altas, 2012 y también descenso en las puntuaciones bajas, 2013 un poco se va hacia atrás porque es un examen más difícil que el anterior, 2014 otra vez va creciendo, 2015 se van acumulando en puntuaciones altas las personas con este aumento de españoles recién graduados que egresan después de la liberación parcial del numerus clausus. 2016, el examen más fácil en puntuaciones netas de la historia, con una ola que se levanta de una forma gigantesca y muchísima gente en puntuaciones más altas que nunca. 2017, el Ministerio pega un golpe de timón y hace un examen más difícil y fijaros cómo consigue desplazar la curva hacia atrás, pero se acumulan las personas y la zona de máxima densidad de la distribución, equivalente a 175 preguntas, en ese examen estaba entre el equivalente en 175 a 100 a 109, donde podíamos encontrar más de 2.000 personas en 10 netas, es decir, más de 200 personas en cada neta. 2018, un examen más difícil, se va todavía más atrás que el rojo del 2017 y también hay cerca de 2.000 en la zona de máxima densidad. En esta zona, como es un examen más difícil, estamos en el intervalo entre 90 y 97. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues bueno, fijaros, 2019 se coloca en sándwich entre las posiciones del 2018 y 2017. Corresponde a esto azul. Si vemos solo los últimos 5 años para no ver tantas rayas, 2015, 2016, el más fácil, 2017, golpe de timón hacia atrás y muchísima densidad, 2018 más atrás, más difícil todavía y 2019 intermedio entre los 2 últimos años. Esta es la distribución, por lo tanto, que ha generado las puntuaciones que habéis recibido todos los presentados al examen esta mañana en las listas del Ministerio. Había un rompeolas y solo 4 personas en toda la distribución han superado las 150 netas. Hay una importante sequía hasta 139,67 y a partir de ahí ya va escalando la distribución hasta las zonas de máxima densidad de más de 1.900, esto casi 2.000 en estas zonas de la distribución. Pues bueno, en esta zona de máxima densidad, una pregunta neta significa prácticamente 200 números de orden. Es decir, que en un examen de 175 preguntas equivale a que estás en una habitación y quitan baldosas y las mismas personas se tienen que colocar en menos baldosas, en menos puntuaciones netas, de forma que hay mayor densidad de personas en cada baldosa. Hay mayor número de empates, es lo que pensábamos que iba a ocurrir y es lo que podemos constatar con los resultados provisionales del Ministerio. Pues bueno, esto no cabe duda que el examen ha sido un toro bravo y se cumple esta tendencia de que cada año resulta más difícil conseguir los mejores números de orden.
Bueno, esto ya sabéis que de un examen a otro, por ejemplo, MIR 2018 fue un examen muy difícil y esa caída en netas respecto al año anterior no se manifestó en caída de número de orden. Recordar que las netas esto han dejado de valer completamente, las netas solo valen, no se pueden comparar con las netas que sacabais en ningún examen, salvo en el MIR 2019. Lo importante para escoger las plazas, por supuesto, son los números de orden. ¿Algún detalle más? Sobre la nota de corte. Pues bueno, la nota de corte sabéis que se genera con el 35% de la media de los 10 mejores expedientes de la convocatoria. Aquí, en valoración particular del examen, que es como el Ministerio genera la puntuación de examen, es decir, cogiendo las válidas, multiplicándolas por 3, las erróneas por -1 y restando de las válidas las erróneas, es decir, obtienes unos números que a lo mejor no eres capaz de interpretar, pero que si divides entre 3 se convierten en preguntas netas. Así, si dividimos entre 3 los 450,6, que es la media de los 10 mejores de la convocatoria, tenemos que la media de los 10 mejores en preguntas netas es de más de 150, exactamente 150,2. El 35% de esta puntuación máxima de los 10 mejores, o sea, la puntuación media de los 10 mejores, genera la nota de corte de esta convocatoria que está en 52,33 netas, de forma que nadie que haya quedado por debajo de esta puntuación de examen puede obtener un número de orden. ¿Cuántas personas de los presentados han sido eliminados por nota de corte? Pues en esta ocasión un 19% de los presentados. Aquí tenéis las notas de corte y las medias de los 10 mejores últimos exámenes, de los exámenes desde el 2009 al 2019, todo contraído a 175 para que podáis comparar con lo que ha ocurrido este año, y para cada examen tenéis la media de los 10 mejores, la nota de corte y el porcentaje de la población afectada por la nota de corte. Fijaros que, curiosamente, cuando el examen es fácil, a pesar de que la nota de corte es más alta, afecta y excluye a menor porcentaje de la población que cuando el examen es difícil. Como fijaros en esta situación, si hipotéticamente, porque aquí no había en el MIR 2010 una nota de corte del 35%, pero si lo hubiésemos aplicado para hacer la comparación de peras con peras y manzanas con manzanas, se habrían eliminado prácticamente una tercera parte de la población MIR. Pues bueno, 2.783 personas no han salido con número de orden en la lista de resultados provisionales del Ministerio. Y por fin llegamos a la variable más importante, el número de orden. Esto ha salido en la mañana del 18 de febrero, está disponible en la página web del Ministerio. Podéis descargar un PDF en la sede electrónica del Ministerio donde están disponibles los datos de todos los presentados. Y aquí, con la función de buscar en PDF con tu apellido, puedes localizarte y ver si hay algún error a tu juicio en alguno de estos números en tu caso. Es muy importante que revises esto porque solo vas a tener, esto es el último plazo que tienes para reclamar y es de tan solo 5 días. 5 días hábiles que comienzan a partir del día siguiente de la publicación, es decir, a partir de mañana. Para reclamar tienes que descargar este PDF del Ministerio, el formulario de reclamación que te hemos enviado esta mañana también en un correo desde el curso MIR Asturias, y rellenarlo y, una vez rellenado, presentarlo en los sitios donde llevaste tu modelo 790, es decir, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, para que se transmite desde allí esa reclamación hasta el Ministerio. Recuerda, tienes tan solo 5 días, desde el 19 de febrero, mañana, hasta el 25 de febrero, ambos incluidos. Y este es el último plazo para poder reclamar. Así que, por favor, esto no lo dejes, míralo, porque estimamos que en el baremo puede haber a lo mejor hasta más de un 20% de errores, porque esa enorme frecuencia de baremos académicos de 5 no pensamos que sean comparables a lo que esperábamos encontrar. ¿Cómo interpretar los resultados del Ministerio en tu caso? Pues bueno, vamos a intentar aclarar un poco este galimatías que tienes aquí. Bueno, el número de expediente es un número de tu expediente administrativo en esta prueba, apellidos y nombre, tu DNI, las últimas 4 cifras, país, figuran con 3 letras tu país, la nacionalidad,
La situación administrativa, en el caso de médicos extranjeros extracomunitarios, 1, 2, 3 o 4 o 5. Los afectados por el cupo de extranjeros son los 4 y 5. Luego, los datos del ejercicio del examen. Aquí vienen las válidas, que son las acertadas, las erróneas, evidentemente, las no contestadas. Sumando todo esto vas a tener 175. La valoración particular de examen, que es válidas por 3 menos erróneas. Y luego la puntuación de examen que se genera con la valoración particular de examen multiplicándolo por un factor que llamamos factor examen y que se genera con, como veremos después, con la media de los 10 mejores exámenes de esta convocatoria. Cuando hablamos de los méritos académicos hay que tener en cuenta dos cosas. Tu baremo, que es lo que tienes que mirar. Fijaros aquí, el primer baremo ya tiene un 5, 5.0. Y la puntuación final de baremo, que es la multiplicación del baremo por el factor baremo. Y el factor baremo se genera con la media de los 10 mejores baremos de esta convocatoria que hayan superado la nota de corte. Sumando tu puntuación final de examen y tu puntuación final de baremo, vas a tener la puntuación total. Y ordenando a todos los presentados por puntuación total, el Ministerio da un número de orden, empezando por el que tiene mayor puntuación total hasta el último. Pero esto, en los listados del Ministerio, las personas que no habéis alcanzado la nota de corte de 52,33 netas figuráis como eliminados. Aquí veis esto, el caso eliminado y estos no presentados, que eran personas que estaban admitidas, pero que no se presentaron al examen. Así que, ¿cómo se puntúa el examen MIR? El 10% aproximadamente de tus puntos van a venir del baremo y el 90% del examen. Y digo aproximadamente porque si miras en el caso de tu puntuación total se aproximará, pero probablemente no sea exactamente 10 y 90. Lo más importante, sin duda, es la puntuación de examen. Y recuerda que tus preguntas acertadas el Ministerio las multiplica por 3, le resta tus preguntas erróneas y con eso genera un número que llama valoración particular del examen. Eso lo multiplica por otro número que es el factor examen, que se genera de la siguiente forma. Se divide 90 entre la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria y con eso se genera un número que multiplica la valoración particular de examen de todos los presentados para generar la puntuación final de examen de cada uno de vosotros. Pues bueno, fijaros que ¿dónde están disponibles esos factores de corrección? Pues aquí en la página web del Ministerio, en la parte de convocatoria actual, relaciones provisionales de resultados, descargas el PDF con los factores de corrección y aquí tienes el factor de corrección de examen que se genera dividiendo 90 entre la valoración particular media de los 10 mejores de la convocatoria. Con esto se genera este factor de corrección que se va a multiplicar por tu valoración particular de examen. Si hablamos ahora de la parte dedicada al baremo académico, pues va a ser lo mismo. Está tu baremo académico, que está entre 5 y 11, y va a estar multiplicado por un factor de baremo que se genera con la media de los 10 mejores baremos de la convocatoria. ¿Exactamente cómo? Pues ¿cuál es la media de los 10 mejores de la convocatoria que han pasado la nota de corte? Pues muy alto, 9,7. Probablemente sean personas, parte de ellas que tienen la tesis doctoral. Pues si divides 10 entre esto, te da un número ligeramente superior a 1, que es el multiplicador que hay que aplicar al baremo, al expediente académico de cada uno de vosotros para generar la puntuación final de baremo. Con puntuación final de baremo y puntuación final de examen, sumando las dos, ya en una escala que esto es comparable, tienes tu puntuación total del MIR. Normalmente los mejores de cada convocatoria pueden superar ligeramente el número 100. Y con esa puntuación total, ordenando a todos de mayor a menor, se generan los números de orden. Hemos intentado descifrar un poco el galimatías de los datos que vas a encontrar en los listados del Ministerio, para que seas un iniciado y los puedas entender. Pero no queremos que te distraigas con todos estos números de lo importante. Tienes un plazo de 5 días para reclamar si hay un error. Así que es tu responsabilidad mirar lo antes posible tu situación en esos listados y si hay un error, esperamos que muchos de estos 5 de expedientes sean errores, tenéis que reclamarlo. ¿Qué va a ocurrir cuando el Ministerio acabe de baremar y tenga en cuenta las reclamaciones que se presenten en los próximos 5 días hábiles? Pues que las puntuaciones de todos van a cambiar. Se van a generar unas nuevas puntuaciones totales y el Ministerio tendrá que volver a ordenar para dar una nueva lista de números de orden. Normalmente los cambios desde las listas provisionales a las listas definitivas
En las tutorías os decíamos que eran pequeños y que normalmente el número de orden se aproximaba mucho, el de la provisional al de definitivo. En este año no os podemos asegurar lo mismo, porque estamos pensando, esto no lo sabemos, pero que esa abundancia de 5 pueda ser originada por que se han quedado sin tiempo para acabar de baremar y han o sea, si estas personas tienen un baremo superior, pues independientemente en qué zona estén de la distribución, van a cambiar los números de orden. Entonces recuerda que el análisis de las listas del Ministerio es lo que debe generar los resultados tanto tuyos como de cualquier centro de la preparación, y que las muestras post-MIR no tienen nada que ver con los resultados sacados de la población. Un último dato que te puede resultar interesante o de ayuda para las personas que tengáis un baremo de 5 y que queráis reclamar. En esta convocatoria, un punto de baremo, ¿a cuántas preguntas netas puede equivaler? Pues bueno, en esta convocatoria un punto de baremo equivale a la puntuación que se obtiene con 1,7 preguntas netas. Así que 2 puntos de baremo, si tienes un 5 y necesitas, y te van a dar un 7, moverá el equivalente a 3,4 preguntas netas el equivalente a 3,4 preguntas netas tu puntuación. Entonces recuerda que en esta convocatoria un punto de expediente en base de 5 a 11 equivale a 1,7 preguntas netas. Y una pregunta neta en la zona de máxima densidad pueden ser hasta 200 números de orden. Así que puede haber cambios en los números de orden. En los servicios post-MIR de curso MIR Asturias hemos cargado un nuevo modelo. Hasta ahora estábamos estimando con un modelo que tenía 86 netas en la mediana. La realidad de la población MIR es una mediana de 85-33. Hemos cargado un nuevo modelo con las netas de la población MIR y un comportamiento de baremos no el que salen en las listas provisionales del Ministerio, sino el que nosotros esperábamos. Eso puede ser quizás una ayuda para algunos de vosotros casi 3.000 y pico personas que parece que vuestro baremo está en 5. De forma que si has metido tu examen y tienes otro baremo, pues vas a tener una estimación de lo que la Academia piensa que va a ser tu número de orden en esa nueva distribución que se genere cuando estén arreglados o se disponga de todos los baremos. Acordaros que esto es una estimación. Nosotros no podemos clavar esto. Es una estimación y es solo una ayuda para no dejarte solo en ningún momento. Mucho ánimo, mucha fuerza y sobre todo descansa, que es lo que te mereces. Aquí estamos para ayudarte.